A veces las empresas no tienen un área especializada en tributación. La SUNAT hace determinaciones sobre base cierta, es decir, cuando les crea los libros de contabilidad, cuando dice está bien, yo tomo la información de tus libros de contabilidad porque veo coherencia. Bueno, la norma contempla hasta 3 situaciones en las que yo puedo suspender mi pago a cuenta o modificar mi pago a cuenta. Que las empresas lo que tienen a veces es un contador interno in-house, que es un contador que le ve la parte generalmente financiera. ¿Te ha pasado que alguna de esas oportunidades para ganar ese plazo te han hecho una denuncia de pérdida de documentos para ganar los 60 días que dice la ley? Bienvenidos a Estudio JC Legal. El día de hoy continuamos con estos conversatorios con Víctor Azaña Mesa, ex supervisor de la División de Fiscalización de Principales Contribuyentes de la SUNAT. Un placer, Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del impuesto a la renta, que ya estos días se está venciendo, del ejercicio 2024, y también la incidencia de los pagos a cuenta mensuales. Víctor, de acuerdo a la perspectiva de la SUNAT, ¿cuáles son los criterios de fiscalización que realizan a nivel de los principales contribuyentes de los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta? Ya, hay 2 áreas, una que es de recaudación, que está en un control permanente verificando si el contribuyente presentó su declaración jurada de pago a cuenta y si pagó. Y hay otra área que es fiscalización que ya posteriormente verifica, ¿no? Ya con libros, documentación, si efectivamente los cálculos efectuados para realizar sus pagos a cuenta han sido los correctos, mayormente en la base imponible. Como sabemos, esta obligación de realizar los pagos a cuenta mensuales del impuesto a la renta es mes tras mes. Pero ¿qué sucede si finalizado el ejercicio y determinado el impuesto, tengo un saldo a favor? ¿Qué es más recomendable para las compañías? ¿De ir la devolución en efectivo de este saldo a favor que muchas veces empresas se ven tentados a solicitarlo? ¿O también pedir la compensación para los pagos siguientes que les corresponda del impuesto a la renta? Bueno, en mi experiencia, la mayoría de grandes contribuyentes nacionales piden la compensación, ¿no? Es lo que se señala en la misma declaración jurada. Aplicación en los pagos a cuenta futuros. Para efecto de la, si quieren la devolución, tiene que marcarlo también. Ahora, ¿qué pasa si no lo marcó en ninguno de los dos? A priori, la administración tributaria asume que es compensación, si funciona. Pero ¿qué sucede si, digamos, yo me veo tentado, y así lo hago, a pedir la devolución? Siempre el temor de los empresarios es que a ver, no pido, a pesar de que tiene montos significativos, porque la SUNAT me va a fiscalizar y me va a fiscalizar todo el ejercicio, una fiscalización definitiva, de manera exhaustiva. ¿Qué probabilidades hay que suceda esa Y fiscalización tan preocupante? no es una obligación de la administración tributaria cada vez que piden la devolución de los pagos a cuenta en exceso o que no había impuesto sobre el cual aplicar la devolución, ¿no? Esa solicitud de devolución pasa a la área de devoluciones. Hay un área de devoluciones. Ellos evalúan las investigaciones de los récords, ¿no? Hacen las investigaciones de las anteriores declaraciones juradas, los impuestos declarados, todas esas situaciones y pueden devolver, pero con la condición que siempre sale en la RI, que eso puede ser en el futuro fiscalizado. Entonces, la mayoría de las empresas no pide, ¿por qué? Porque siempre va a tener si te devolvieron, siempre va a tener una condición de que en el futuro te lo puedan revisar. O puede ser inmediato, porque también el resolutor del área de devoluciones puede pedir la fiscalización inmediata por algunas inconsistencias que encuentre en su historial del contribuyente. Entonces, aquí tenemos una recomendación para los amigos contribuyentes. Si el saldo a favor es demasiado alto, pues aplicaría pedir la devolución.
Para eso el estudio JC Legal puede brindar la asesoría, se puede hacer una auditoría preventiva con toda la experiencia que tenemos, tanto Víctor como jefe del área de fiscalización y un servidor como un auditor de SUNAT, estamos preparados para podernos asesorar en una fiscalización preventiva y de esa manera, realizada esa fiscalización preventiva, podemos ir con toda confianza a pedir la devolución, Exacto. porque esos montos importantes, si no, estarían condenados a, digamos, a dilatarse o hasta perderse, porque hay empresas que han suspendido actividades con saldos a favor de 1 millón, 2 millones de soles, que son cantidades pues, que realmente impactan en las finanzas de la compañía. Lo contrario sucede cuando tuvieras un saldo menor, un saldo corto, que sí sabes que es razonable lo que vas a pagar en el ejercicio siguiente, pues aplica la compensación. ¿Cuál es tu criterio al respecto, Víctor? Sí, es correcto lo que tú afirmas. Para poder solicitar la devolución también tengo que hacer un planeamiento, ¿no? Verificar que efectivamente no voy a tener contingencias, ya sea inmediatas o futuras. Entonces, por eso es válido lo que tú recomiendas, que se haga una previa revisión para ver si has declarado bien, no tienes contingencias tributarias como gastos no aceptados, que está bien tu activo fijo, tus depreciaciones o nuevas operaciones que has realizado y que tú a lo mejor no preguntaste a tu área legal o a la contador si qué efecto tributario tenía esas nuevas operaciones. Correcto. Volvemos entonces a lo que tratábamos en la reunión anterior. Hablamos del planeamiento tributario. Qué importante es el planeamiento tributario. Desafortunadamente en nuestro país no tenemos una cultura de planeamiento tributario, ni siquiera a nivel de las grandes empresas. Por eso es importante que a partir de estos años, y más aún que el tema de la fiscalización, cada año por año se va ampliando en vértices, en profundidad y en minuciosidad por parte de la SUNAT, porque está empleando herramientas tecnológicas mucho más avanzadas y más aún con los comprobantes de pago electrónicos. ¿Cuál es lo bueno de tener un área de planeamiento tributario, ya sea dentro de la empresa o fuera de la empresa, Víctor, para atender estos temas de contingencias tributarias? Sí, es importante, como te manifiesto, a veces las empresas no tienen un área especializada en tributación. Inclusive a veces hacen declaraciones juradas con sus adiciones, deducciones, que lo hace el contador, pero llega a la administración tributaria y le encuentra otras situaciones que no lo han contemplado en esas adiciones, ¿me entiendes? Entonces es válido asegurarse que si voy a pedir una devolución del pago a cuenta, ¿no? Que no lo he podido aplicar o que no pienso aplicarlo contra los futuros pagos a cuenta, haga una revisión, ¿no? Por un experto, alguien que pueda decir, en todo caso, corregir, o no, mejor no lo pida, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las sanciones, las multas es mayor, ¿no? Voy, como dice por lana y salgo trasquilado. Entonces, Vamos a hablar de las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Sucede que estas empresas a veces tienen montos no facturados que se reflejan en las cuentas de banco y optan por una solución al final de ponerlo como adiciones, pero sin clasificar bien estas adiciones. Y ha sucedido que la SUNAT implementa la fiscalización sobre esas adiciones. ¿Por qué? Porque presume que esas adiciones también tienen impuesto a la generar las ventas y generalmente terminan teniendo un problema serio. ¿Cuál es tu apreciación, Víctor? bueno, el hecho de adicionarme, hay cosas que están dentro de las limitaciones propias que indica el impuesto a la renta, la norma legal. Correcto. Pero a veces sucede que yo tengo otras situaciones de las cuales, como tú bien dices, no está en casa, ¿no? Y me lo adiciono, preveyendo de que no me lo van a pedir el sustento. Y eso es poco difícil, porque a veces en la misma declaración jurada dice concepto por el cual tú te adicionas y te pueden pedir los papeles de trabajo, depende de la materialidad. Pero aquello que dice otros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es otro? ¿Qué implicancia tiene? Te van a pedir la información. Ahora es muy fácil que SUNAT haga esto porque tiene medio de fiscalización electrónica.
Basta con un correo, con una notificación electrónica donde te dice, dame el sustento de estas adiciones punto por punto, y ahí generamos un problema. Antes no había porque no teníamos esta capacidad operativa de los sistemas, resultaba mucho más difícil mandar auditores a las compañías con costo de tiempo, horas hombre, a nivel de jefatura, de programación. Pero ahora es tan sencillo, Víctor, con un botón notificas a miles de personas y espera la respuesta también electrónica y queda en evidencia las personas que son omisos a estos cumplimientos. ¿Cómo prevenir esto? ¿Cómo estar preparados para que esto no suceda, Víctor? Bueno, como lo acabamos de manifestar, es importante recibir el apoyo de un independiente con conocimiento para que te pueda orientar qué cosa vas a adicionar, si está bien adicionado, ¿no? O a lo mejor, si ya se hace una revisión más amplia, poderlo adicionar correctamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, que tú hablas de la caja, eso tiene su implicancia mucho mayor, mucho mayor. Ya no te fiscalizan sobre bases ciertas, sino sobre base presunta. Entonces es preferible pedir la opinión cuando el contador tiene algunas cosas que quiere y detecta que eso no está en la norma, como adición, como deducción, pedir una opinión de un tercero. Es bueno explicar a nuestra audiencia que la SUNAT hace determinaciones sobre base cierta, es decir, cuando les crea los libros de contabilidad, cuando dice, está bien, yo tomo la información de tus libros de contabilidad porque veo coherencia, pero hay también un espacio cuando la SUNAT no cree en la contabilidad. Cuando dice que esta contabilidad para mí no tiene sentido, es incoherente y aplica de frente unos ratios y los determina sobre una determinación sobre base presunta. ¿Qué cosa es una determinación de base presunta? Te dice, tu sector tiene un 10% de margen de utilidad, tus libros no son confiables por estos motivos que la ley prevé y te determina un monto por pagar sobre base presunta, que son muy difíciles de reclamar, Víctor. Es más, no es materia de reclamo una determinación sobre base presunta. Nada más puedes reclamar el procedimiento del auditor, pero no el fondo del asunto. Ha habido casos ahí en la administración que ha determinado sobre base presunta. Muchas veces los contribuyentes creen que ya cuando dicen tengo muchos problemas, contabilidad, dicen lo he perdido, que me ha extraviado, lo han robado. Esa es su denuncia ahí. Entonces, pero la misma norma indica de que tú, al comunicar eso, tienes que rehacer tu libro. O sea, no es que yo salí del problema y la administración va a hacer los cruces, te va a hacer los libros, no. Es el propio contribuyente que tiene que rehacer toda la contabilidad y le dan un plazo de 6 meses, ¿no? Para poder rehacerlo. Ha sucedido mucho cuando en el sentido de que, por ejemplo, se le quiso fiscalizar, hoy estamos en el 2025, se le quiso fiscalizar, por ejemplo, el 2020. Y a lo mejor el contribuyente sabía que tiene ahí sus problemas, le recomiendan, no di que se te ha perdido. Entonces, no lo logra alcanzar, no lo logra, ya se le hace sobre base presunta, ¿no? Tanto el impuesto a la renta como el código tributario hablan de coeficientes, en qué situaciones se aplica la base presunta, está en renta y en el código tributario. Existe un mecanismo que ante una fiscalización, que a veces la zona te da poco tiempo, te dan unos 7 días, 8 días para presentar una serie de información que a veces la empresa, por diversas razones, no lo tiene lista. Entonces, el plazo le queda corto para poder cumplir, llenar esos libros, completar la contabilidad. ¿Te ha pasado que en alguna de esas oportunidades para ganar ese plazo te han hecho una denuncia de pérdida de documentos para ganar los 60 días que dice la ley? Sí, sí, durante el proceso de fiscalización, o sea, te notifican la carta, te voy a fiscalizar el 2020 y bueno, cuando estamos en el 2025, por decir, ¿no? Entonces dicen, ya voy a buscar mis libros en el archivo, ¿no? Y entonces de ahí se dan cuenta que, dice, hacen una denuncia, lo han robado, junto con otras cosas, no hacen la denuncia policial. Y ya nosotros no nos vamos a poner a investigar si eso es cierto o no. Lo importante que dice la norma, como dice, tienes que volverlo a poner al día, tienes que volverlo a rehacer. Indudablemente que eso les va a llevar tiempo.
porque el tiempo que te da la administración tributaria puede ser muy corto, depende del volumen de información que tenga la empresa. Y pueden pedir prórroga y así, ¿no? La administración dice: "No, ya te doy un último plazo, si no, ya te fiscalizo sobre base presunta". Entonces podría ser válido que estas empresas, si no cuentan con una información que realmente ha sucedido, hagan una denuncia de la pérdida de esos documentos para que tengan 60 días para ordenar adecuadamente su contabilidad y retomar la fiscalización de una manera más preparada, de una manera más ordenada. Exacto. No solamente, pues, se produce a veces con que le han robado en el traslado, o que no lo encuentran, porque tenían sus propios almacenes. Puede pasar también que hay un incendio, y en el incendio se quemaron todas las cosas, más los libros. Y eso sí es cierto, ¿no? Porque tampoco vas a inventar un incendio, pero sí ha habido situaciones en que hubo un incendio y se quemaron los libros. Existen empresas tipo, por ejemplo, los supermercados, vamos a hablar de los supermercados, que tienen una alta facturación y su margen de ganancia es muy mínimo, céntimos, porque la ganancia en ellos es en la cantidad de la facturación. Pero sin embargo, para ellos, el impuesto a la renta del 1,5%, porque son principales contribuyentes, es bastante oneroso, es bastante significativo. No reflejaría el impuesto a la renta final. ¿Existen algunos procedimientos para reducir esa carga del 1,5% que la ley prevé, Víctor? Bueno, la norma contempla hasta 3 situaciones en las que yo puedo suspender mi pago a cuenta o modificar mi pago a cuenta. Entonces, la misma norma te precisa en qué situaciones yo puedo suspender mi pago a cuenta cuando tengo el 1,5. Eso normalmente puede ser entre febrero hasta julio, pero tengo que ciertas condiciones que me pone la norma. En el caso, por ejemplo, de febrero a julio, me dice: "Si tú quieres suspender y estás en el 1,5% de pago a cuenta, tienes que presentarme una solicitud. Y aparte de eso, me tienes que presentar los libros de inventario permanente". En este caso, si estamos hablando del supermercado, tiene que ser valorizado Claro. o por 4 años. Y luego me tienes que dar cómo han sido tus coeficientes durante esos 4 años, ¿no? Entre el costo y la venta. Y eso todavía está sujeto a aprobación. Entonces ahí te puede intervenir el experto, el que te puede asesorar. Tú de frente no te vas a mandar, bueno, porque a lo mejor te deniegan, pues, ¿no? La primera parte está sujeto a una aprobación. La segunda parte no tanto. Entonces, puedes modificar, pero tiene que estar en el 1,5, puedes suspender o puedes modificar. Ese ya es mayo, junio, julio, ¿no? Hasta ahí. Pero, ¿qué tengo que hacer? Presentar mi estado de ganancias y pérdidas, presentarlo en mi formulario C-25, puede haber una aprobación automática, ¿no? Por eso es importante que las empresas cuenten con un debido asesoramiento, porque ha sucedido que muchas veces se recurren a estos mecanismos con mucha confianza y a veces con mucha, digamos, no cuidado, y lo que sucede es lo que aparentemente es un beneficio, después termina siendo un perjuicio, porque no están debidamente asesorados. Es que la contabilidad tiene muchos campos. No necesariamente el contador financiero va a saber de tributación, porque Exacto. las empresas lo que tienen a veces es un contador interno in-house, que es un contador que le ve la parte generalmente financiera, porque tenga un orden financiero, un orden de bancos, un orden de provisiones, compras, cobranzas, pero el tema de tributación, dado la especificidad de la regulación, requiere mucho cuidado. Por eso que es importante contratar especialistas. Y he visto casos, Víctor, donde han sido aplicados innumerables cantidades de multas y sanciones y determinaciones, incluso desconocimiento de créditos por no tener un adecuado asesoramiento. No, si vas a más allá, el tribunal fiscal tiene un montón de reclamos, ¿no? Precisamente porque a veces el contribuyente ha hecho mal las cosas, ¿no? Entonces, hay que explicarlo. Pero para evitar eso de llegar a un reclamo, mejor me preparo antes de pedir algo a la administración tributaria, ¿no?
y me evito esas contingencias. Es importante que la empresa considere estos aspectos, porque como volvemos a decir y que debemos enfatizar seriamente, cada día el tema de la fiscalización está siendo más amplia, está tocando segmentos, por ejemplo, como los flujos financieros de caja. ¿Qué pasa cuando se hacen préstamos a los accionistas y a los directores o a los gerentes de manera rápida, automática, de emergencia, sin que haya un contrato de préstamo donde se prevean las cláusulas, los plazos y los intereses a pactar? Víctor, ¿qué sucede en esos casos? Bueno, es normal que una empresa pueda dar los préstamos, ¿no? A su personal, al directorio. El contrato puede ser verbal, ¿no? O sea, lo que pasa es que los contratos normalmente le dan fehaciència a las operaciones. Cuando ya hablamos de montos pequeños y te lo devuelven en el periodo, no hay problema. El problema es cuando no te lo devuelven en el periodo. Y ahí es donde la administración dice, ah, no, pues ya si tú no has pactado intereses y ya pasó más de un año, ahí hay intereses presuntos. Entonces ahí ya viene la contingencia, ¿no? Pero si estos préstamos que se gobiernan en un lado por planilla, otro lado por recibos, ¿no? ¿Qué recibos, algo así? Hay control, ¿no? Hay control, hay contabilidad. Lo importante es que en el periodo se devuelve. Ya, si entramos, por ejemplo, a cosas mayores, te voy a prestar para comprar tu casa. Ya, ahí viene ya la legalización, ¿no? El contrato, tiene que haber toda una serie de documentos que evidencien de que le has prestado, a veces por exigencia del mismo acuerdo entre la empresa y sus trabajadores. Realmente nos ha quedado corto el tiempo para tratar este tema de los pagos a cuenta del impuesto a la renta, que estamos preparando un segundo video donde ampliaremos más detalladamente. Claro que sí, no solamente de los pagos a cuenta, pues, puede ser de los gastos, de los ingresos. Siempre hay observaciones por parte de la administración tributaria. Los esperamos.